Y vamos a introducir una entrevista con el diputado nacional Eduardo Tonioli. Él forma parte de las filas del movimiento Evita, integra el Frente de Todos, es justamente uno de los promotores o de los motores que durante estas últimas semanas hicieron un trabajo allí en el Parlamento para que justamente se apruebe la designación de cargos y fiscalías federales en el marco de lo que significa la narcocriminalidad que tanto aqueja a la provincia de Santa Fe y particularmente a Rosario y el Gran Rosario. Le damos la bienvenida al diputado. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo fue ese trabajo parlamentario para que las fiscalías y los juzgados que hacían falta cubran sus vacantes, mejor dicho? Bueno, la verdad que es un trabajo que tiene dos facetas importantes, o dos cosas a rescatar. Una, iba a decir el resultado final de esto, pero todavía falta que pase por el Senado. Lamentablemente hemos tenido ayer una situación que impidió que la Cámara Alta lo aprobara, pero digo, esperamos, exigimos al Senado que dentro del menor tiempo posible pueda ser aprobado esto, pero digo, el resultado final de esto va a ser la creación de una cincuentena de cargos de fiscales, de defensores, de jueces de revisión que van a fortalecer la justicia federal en la provincia de Santa Fe de cara a la investigación y persecución de determinados delitos penales de la órbita federal como son el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos, etcétera, ¿no? Pero al mismo nivel de importancia pongo el proceso, en la forma en la que se llegó a esto, ¿no? Este proyecto de ley sale con el acuerdo de 18 de los 19 diputados y diputadas nacionales de la provincia de Santa Fe. De todos los bloques, de todos los partidos. Exactamente. Y eso es muy valorable, porque además genera un antecedente, ¿no? Qué bueno sería poder trasladar este acuerdo que va a impactar positivamente en una de las dimensiones, como decía recién, la persecución penal de los delitos federales que hacen a el abordaje de la violencia urbana, ¿no es cierto?, que atraviesa Rosario, Santa Fe, los grandes centros urbanos de la provincia. Qué bueno sería trasladarlo a otras dimensiones de esta situación crítica que estamos viviendo. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, poder llevar adelante una reforma integral de las fuerzas de seguridad, de la policía de la provincia de Santa Fe, muchas veces enunciada, pero pocas veces encarada realmente y seriamente, ¿no? Pero me parece que a valorar este proceso que se dio y esperamos que pueda ser el anticipo de la aprobación final en el Senado, ¿no? Es fundamental aclarar en este sentido que la posibilidad de contar con juzgados y fiscalías federales permite atender con mayor eficacia o con mayor inmediatez justamente el delito del narcotráfico, que es lo que más preocupa al sur provincial, pero también a la provincia en general. A nivel de diagnóstico y a nivel de cuadro de situación, de mapa, la provincia es extensa, es diversa, los territorios son diferentes, por lo tanto también la tipología del delito es distinta. ¿Qué respuesta le puede dar la política y sobre todo, más allá del plano legislativo, qué respuesta le puede dar la política a esa diversidad de problemas delictivos que tiene la provincia? Recién mencionaba la reforma de la policía. ¿Qué otras herramientas se pueden aplicar? Mira, yo creo que lo mejor que puede hacer la política es tratar de no errarle con el diagnóstico, ¿no? Lo decíamos cuando se trató esta iniciativa en el recinto de la Cámara de Diputados. Yo soy de la idea de que asemejar o relacionar exclusivamente al accionar del narcotráfico la situación de violencia urbana que aqueja, que impacta en nuestras grandes ciudades de la provincia de Santa Fe, para mí es cerrarle al vizcachazo, fundamentalmente porque
A ver, aun cuando esto cuando esto pueda ser así, aun cuando demos por cierto algunas estadísticas que circulen, algunos operadores de justicia que circulan, han instalado la idea de que el 70, el 80% de los homicidios, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, están ligados al narcotráfico. Primero hay que decir que la tasa de esclarecimiento de homicidios es muy baja, es del 60%, por lo tanto es muy temerario afirmar que el 80% de los homicidios están ligados a un solo delito, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que ha sido una coartada en general de sucesivos gobiernos provinciales para hacer cargo exclusivamente al Estado federal, al Estado nacional, de los problemas que atravesaba nuestra provincia. Nuestra provincia, la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe, por supuesto, tienen problemas devenidos del accionar de estructuras delictivas complejas que en algunos casos, en muchos casos, están ligadas al narcotráfico y a otras no, pero también hay entraderas, también hay escruches, también hay arrebatos callejeros. Acá de lo que se trata es abordar el fenómeno del crecimiento de la violencia urbana y del delito en toda su complejidad, ¿no? Además de la reforma policial, que hay que precisar que entendemos por reforma policial. Para nosotros es que los premios, los castigos, los ascensos, los traslados, la gestión cotidiana de la fuerza esté en manos del poder civil elegido por el pueblo, es decir, dar por tierra con el autogobierno policial, que está en el corazón del accionar de muchas estructuras delictivas complejas, que está imbrincado con esa estructura y que además es una vía también de conexión con la política, con la justicia, con el poder económico. También hay que ir por una reforma judicial que permita mejorar las investigaciones criminales. Estamos diciendo que hay un bajísimo nivel de esclarecimiento de los homicidios, eso tiene que ver con fallas en las investigaciones. Cuando me tocó ser diputado provincial fui autor de una ley que finalmente se aprobó y que creó el organismo de investigaciones y que tengo para mí que ha mejorado en gran parte la investigación de esos delitos complejos. Bueno, hay que ir por más. Reformar la política también, hay que transparentar la forma de financiamiento de la política, todo tiene que ver con todo, y finalmente pensar que estos grandes centros urbanos en los que nos encontramos con caldos de cultivos, donde estas estructuras delictivas complejas de alguna manera reclutan brazos para que maten y mueran por negocios que usufructúan otros, ¿no? Requiere una atención específica en torno a la cuestión social y a la cuestión productiva. Es imposible morigerar esos grados de violencia si nosotros tenemos ciudades donde conviven Luxemburgo con Kosovo después de la guerra, ¿no? Me parece que hay que pensar en términos integrales la cuestión de la seguridad pública. Hablando de términos integrales, justamente usted forma parte de un movimiento que integra también el justicialismo, que es el movimiento Evita, que tiene muchos referentes, dirigentes y movimiento arraigado en los territorios. ¿Qué se nota ahí? ¿Qué se palpita en el territorio, no solo en el marco de lo delictivo, sino también en las condiciones de vida? Bueno, no es ningún secreto que la Argentina está viviendo una especie de proceso bifronte, ¿no? Con una salida de la pandemia, que si hay algo que tengo para rescatar de la acción de gobierno es que a las dificultades que se encontró en la pandemia y después de la pandemia, lo hizo con la vocación de que no se paren las máquinas de las fábricas, que no se pare la actividad económica, de que no entremos en una etapa recesiva como la anterior o la que heredó. Y eso ha generado, el accionar a través del apoyo a la producción a través de los ATP, los REPRO, etcétera, durante la pandemia, generó que hubiera una serie de sectores de la actividad económica que salieron con una enorme potencia de esa pandemia y que muestran indicadores muy favorables. Esa es una parte, ¿no? Dije bifronte, un escenario bifronte, la otra parte es la inmensa dificultad que tiene una parte importante de la población, generar trabajadores asalariados y trabajadores informales para llegar a fin de mes. Bueno, esa es la gran deuda y en todo caso a lo que debe abocarse la política, ¿no? Y con lo que tiene que empatizar. Si yo soy crítico de lo que pasó ayer en el Senado es fundamentalmente por eso, porque frente a un temario que tenía que ver con reivindicaciones propias, no solo de los santafesinos, como tiene que ver con lo que hace a la ley de
fortalecimiento de la justicia federal o con los 3 pliegos de jueces que debían votarse, sino también con otros sectores de la población, con el alcohol cero, la ley Lucio, sí. La ley que eliminaba, y que esperemos que se apruebe, la fe de vida para los trámites de adultos mayores, algo que es ridículo que se siga sosteniendo hasta ahora. Y nos encontramos con que una parte de la política reacciona ante esa agenda, que es la agenda de la sociedad, los problemas de la sociedad, los problemas de nuestro pueblo, escapándose del recinto, argumentando cuestiones formales en torno a la gestión, etc. Me parece que hay que ser más empáticos y poner el Estado, porque de eso se trata, en última instancia, poner el Estado a funcionar en función de los intereses, valga la redundancia, de los sectores populares, ¿no? ¿Cómo en un año electoral, y teniendo en cuenta todas las variables que se ponen en juego cuando hay elecciones, qué respuesta le va a dar, por lo menos el sector político al que usted pertenece, a esa falta de empatía que la política tiene con la vida cotidiana de la ciudadanía? Yo creo que cada uno de nosotros tiene que mostrar de dónde viene, qué es lo que hace cotidianamente. Yo soy de la idea y el espacio al que pertenezco es de la idea, por eso venimos intentando ampliar el espacio del peronismo, los aliados del peronismo, el Frente de Todos, a otros espacios con los que compartimos cotidianamente. Pues bien los decía, somos un espacio con mucha impronta social, con mucho trabajo social, con mucho desarrollo a nivel barrial, a nivel del movimiento obrero, a nivel del movimiento estudiantil, del movimiento de mujeres, de todos los espacios reivindicativos, ¿no es cierto?, que apuestan a una mejora de las condiciones de vida de la población. Nuestro planteo siempre ha sido que la política se parezca mucho más a lo que cotidianamente hacemos en cada uno de esos lugares que a lo que pasa en los pasillos del Congreso de la Nación, de la legislatura, etc. Si nosotros somos capaces de que la política tenga mucho más que ver con lo que cotidianamente le pasa a los vecinos, a la vecina de la ciudad de Santa Fe, de Rosario, de la provincia de Santa Fe, vamos a estar más cerca de poder transformar positivamente nuestra realidad. Entonces, lo peor que puede hacer un dirigente político es caer como paracaidista húngaro unos días antes de la elección a decir vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Lo que tiene que hacer es hacer lo mismo que hace todos los días, o por lo menos esa es nuestra idea, y podemos mostrarlo en cada uno de esos lugares donde transita su militancia política, porque en última instancia somos esos militantes, o muchos somos, ¿no? Ahora hay una moda muy instalada que es la aparición de personajes que vienen de otro lado. No tengo ningún prejuicio como eso, pero hay que validarlo después con un trabajo cotidiano. A veces se hace y a veces no. Esa aparición de personajes extrapolíticos, por llamarlos de alguna manera, también están en algunos casos asociados a discursos y sectores muy conservadores de la sociedad, o muy reaccionarios, o algunos provienen de mucho trabajo de focus group y demás. ¿De qué manera se enfrenta a ese discurso tan, ustedes que vienen del campo popular justamente, un discurso tan duro y tan conservador en muchos aspectos, que además proponen cuestiones como la mano dura para solucionar cuestiones como la inseguridad, ¿no? Yo creo que no se soluciona haciendo ideología, se soluciona precisamente generando puentes con distintos problemas cotidianos que tiene nuestro pueblo y buscando soluciones concretas. Te voy a dar un ejemplo muy, muy específico. El otro día leía una encuesta de una prestigiosa encuestadora nacional donde consultaban, ¿no es cierto?, a los encuestados por un eje, para empezar por un eje determinado, el siguiente: ¿usted cree que la situación que vive la Argentina se soluciona con una política de shock, de ajuste, con una política progresiva de ajuste, o manteniendo las cosas como están? Bueno, 3 o 4 preguntas. La mayoría, un número avasallante, decía una política de shock, de ajuste, ¿no?, profundo. La segunda, la tercera, la cuarta pregunta tenían que ver con la educación, la salud y el desarrollo social. ¿Usted cree que el Estado tiene que invertir más o menos en educación? Más. En salud, más. En desarrollo social, más. En producción, otro tanto. Entonces,
ahí evidentemente hay algo que subyace, que la inmensa mayoría de los argentinos rechazan las políticas de ajuste cuando se habla de algo concreto, ¿no es cierto?, y que hace a su vida cotidiana y que lo afecta. Conceptualmente quizás se logran instalar desde lo ideológico, desde discursos muy fuertes, muy reaccionarios a veces, la idea de que hago esto y voy a solucionar todos los problemas, ¿no? Desmonto, ¿no es cierto?, la intervención del Estado y con eso se terminaron los ñoquis, se terminó esto, etcétera, en algo que no es nuevo, ya sucedió en la década de los 80, impactó en la década de los 90, etcétera. Ahora, cuando después un gobierno quiere ir precisamente por desmontar los derechos que los argentinos hemos ganado en décadas de lucha de los trabajadores, del pueblo, como fue en diciembre del 2017, vos recordarás, Macri ganó por amplia mayoría las elecciones intermedias, diciembre del 2017 va por la reforma previsional, hay un triunfo pírrico en la legislatura, en el Congreso, es decir, por pocos votos triunfa esa moción en el Congreso de la Nación, pero en la calle y en la opinión pública pierde eso. Y es el principio del fin del gobierno de Macri. Entonces yo tengo mucha esperanza en que, en última instancia, esos niveles de conciencia que tienen los argentinos pueda redundar en poder elegir en función de sus intereses particulares y los intereses colectivos y no tanto de armados de laboratorios, de focus group, que muchas veces sabemos cómo termina, ¿no? La última, diputado, sí. Y no le quitamos más tiempo. El Frente de Todos, ¿cómo sigue a nivel nacional, a nivel provincial y en qué lugar lo va a encontrar a usted? ¿Cómo sigue? Yo creo que la mejor forma es hacer uso de una herramienta que el peronismo impulsó a nivel nacional y a nivel provincial, pero que no siempre supo utilizar bien, que son las PASO. Me parece que los matices, las divergencias, que no son tantas, ¿no es cierto?, como la que nos separan de quienes quieren destruir el mercado interno, abrir las importaciones, etcétera, y esas fórmulas que ya conocemos de Martínez de Oz hasta la fecha nunca han dado resultado. Decía que esos matices pueden ordenarse y pueden construirse mayorías a partir de una herramienta válida como son las PASO. Siempre la hemos defendido, el año pasado estuvieron en cuestión, en discusión, nosotros desde nuestro espacio la hemos defendido, creemos que hay que usarla a nivel nacional. Si no hay referencias y liderazgos únicos, claros, que contengan al conjunto, y a nivel provincial. Y en ese marco, nosotros en noviembre del año pasado hicimos un plenario en nuestro espacio con 150 localidades, representantes de 150 localidades, y tomamos la definición de participar en las PASO con dos planteos. La primera es proponer una candidatura que contenga ese trabajo en cada una de esas 150 localidades y la que podamos de alguna manera acercar con el acuerdo con otros sectores del peronismo y aliados. Y la segunda definición fue que tenemos que ampliar el espacio del peronismo y sus aliados tradicionales, ¿no? Tenemos en una provincia de Santa Fe, donde una parte de la política ha decidido ir de furgón de cola del macrismo con este frente de frente, que no es más que un frente antiperonista, el peronismo lo peor que puede hacer es encerrarse en sí mismo. Hay que construir un frente amplio, diverso, que contenga expresiones del peronismo, del progresismo, de la centroizquierda, de quienes o de otros sectores con los que compartimos muchísimas reivindicaciones, trabajo territorial, gremial, estudiantil, y con los que deberíamos ponernos de acuerdo para evitar ir hacia un derrotero que lleve a la provincia de Santa Fe, repito, a ese escenario de furgón de cola del macrismo, ¿no? ¿La Casa de Gris está entre sus aspiraciones? Sí, claro, no soy de los que dicen, y si el pueblo me lo pide, si esto y lo otro. A mí me encantaría, soy militante político desde los 15 años, tengo 46, además de caminar durante mucho tiempo esta hermosa provincia, mi provincia, también toda la vida estudié y soy docente en materia que tiene que ver con las políticas públicas, con el Estado, con la comunidad, y me parece que puedo aportar muchísimo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos.